Magic, Bert, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 79-80, programa 6. Volvemos a la conferencia este y nos vamos con uno de nuestros equipos favoritos, un equipazo, los Sixers de Filadelfia. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? Pues como te digo siempre, en mi mejor momento, José Manuel. La verdad que entramos ya en la crema de la liga, ¿no? Los Sixers, bueno, equipazo. Hacen un temporadón, tanto en temporada regular como en playoffs, y además lo vamos a ver, es un equipo que va escalando y bueno, es uno de los, diría que de los dos mejores equipos en estas 4 primeras temporadas de la década de los 80 con los Lakers, y bueno, unos duelos míticos. Y bueno, aquí empieza todo porque venían, lo veremos ahora, un poco titubeantes, y este año la verdad que se asientan y consiguen hacer un equipazo. Sí, con las dudas sobre el liderazgo del Dr. J, con nuestro amigo Darryl Gorilla Dawkins, y nada, personajes, un equipo eso, muy bueno, y que ya venía de haber sido finalista en el 77, y nada, pues vamos a desglosarlo ahí y a dedicarle algo más de una horita, ¿no? Estos Sixers. Exacto, a por ellos. José Manuel, vamos a por los Philadelphia 76ers, que aunque fueron terceros en la clasificación por no ser líderes de división, que lo fueron Boston en su división en el Atlántico y Atlanta Hawks en la central, sí tuvieron el segundo mejor récord, que fueron 59 victorias, 23 derrotas. Y bueno, yo creo sinceramente, hombre, y en global, sin duda, yo creo que fueron el segundo mejor equipo de la temporada, contando playoff, pero bueno, eso no nos adelantemos. Adelante con... Sí, yo también estoy de acuerdo en que al final de la temporada sí que fue claramente el mejor equipo del este, por lo que luego comentaremos en la serie de playoffs contra Boston. Pues los Sixers venían de hacer una temporada en la 78-79, la anterior a la que vamos a analizar, de 47 victorias y 35 derrotas, segundos de la división Atlántico, y una temporada que dejaba al equipo un poco en dudas, ¿no? Que Ervin había declarado que había confusión sobre los objetivos que tenía este equipo desde el primer día, y por eso yo creo que pensaban que iban a estar mucho mejor de lo que acabó siendo ese récord, ¿no? Que hizo que el equipo no acabara de desarrollar todo el potencial que tenía, ¿no? De hecho, Ervin pues comentó que el ataque estaba demasiado controlado, que jugaban encorsetados, que no había mucha libertad para los jugadores, y que así no iban a ningún sitio. Y vamos, de hecho los números hablan de que esa temporada fue la peor de la carrera del Dr. J. Aparte, había cada vez más dudas sobre el desarrollo de Darryl Dawkins, del que hablaremos bastante a lo largo de nuestros programas, porque es un jugador que creo que a ti también, Manuel, te produce sentimientos encontrados. Sí, a mí de alguna manera. Pero súper encontrado, porque en real, bueno, hay que decir que Darryl Dawkins llegó directamente desde el high school, ¿no? Desde el colegio, sí, a la NBA, y a entiendo que a todos, ¿no? Les pasa que se le ven las costuras, pero a creo que 3 o 4 años en una buena universidad enseñándole fundamento, porque realmente, viendo este jugador, lo vamos a comentar mucho, es un jugador que no, a pesar, primero físicamente para la época, yo creo que yo no veo a muchos jugadores mejores que este, porque era fuerte, era rápido, tenía salto, era enorme. Eso es. Y sobre todo cuando son de esos jugadores
tipo también Kevin McHale, ¿no? Que a lo mejor en altura no son excesivamente, no destacan mucho, pero tienen unos brazos enormes. Este tenía unos brazos y una manopla que cogía el balón como el Dr. J. Y luego, entonces dices, este jugador metiéndose ahí, pegándose, haciendo mates, defendiendo duro, y luego, pues de repente en un partido se tiraba 6 tiros desde 7 metros. Y bueno, pues el día que los anotaba, ya veremos en los finales, pasa en algún partido, pues muy bien, pero claro, lo habitual era que de esos 7 tiros metiera uno. Entonces, esa manera del juego, luego, claro, bueno, veías que la cabeza no le iba bien con lo de los mates, ¿no? Chocolate, Thunder, Sí, sí. que luego al final, bueno, el tío machacaba bien, pero veías que yo la verdad que siempre lo he visto y digo, joder, pues a mí me parecen casi todos el mismo mate, pero bueno. Y que venía del planeta Loftron. Ah, sí, En sí. fin. Eso, bueno, y recordemos que acabó su carrera baloncestística. Bueno, ha muerto hace relativamente poco Sí, sí, y sí. acabó su carrera en Italia, en Milán. Bueno, eso fracasaron en una Final Four, en la famosa del 92 del Partizan, que iban con Riva, con este y con muchísimos Pittis, muy buenos jugadores. Y la verdad que a mí es un jugador que me da rabia porque yo creo que tenía un potencial muy muy bueno y su mala cabeza pues no le permitió desarrollar. A pesar de eso, yo creo que era un tío determinante y que cuando estaba bien era imparable. Sí, era un poco el termómetro del equipo por aquella época y pongámonos en perspectiva que era un chaval que Eso es. empezaba esta temporada 79-80 con 22 años recién cumplidos y que eso en la temporada anterior, en la 78-79, pues ya empezaban a ver que quizá no iba a ser el próximo gran pivot de la liga, ¿no? Porque por eso, por lo que tú comentabas, que aparte de la irregularidad en el juego, que sí que puede ser normal en un jugador de esa edad, se veía que la cabeza y los problemas de concentración que tenían eran algo innato y que eso iba a ser difícil trabajarlo. Además, en esta temporada 78-79, pues perdieron en las semifinales de la conferencia este contra los Spurs de George Gervin y habían acabado con muy mal sabor de boca, muchas críticas acerca del juego de Irving, que se hablaba de que, claro, que la ABA era otra cosa y que no era tan bueno, ¿no? Se le estaba acabando un poco el crédito que todavía tenía de la ABA, como que aquí ya no era tan bueno, que era una estrella más, pero no era la superestrella deslumbrante que era en la ABA y se empezaba a dudar de su capacidad para liderar un equipo que verdaderamente aspirara al título, pues también por las obvias limitaciones que ya comentaremos de su propio juego. Sí, yo quiero Entonces, comentar también, José Manuel. Hemos hablado ya de algunos jugadores de la ABA que llegan y lo que siempre se comenta es que, y bueno, Bill Simmons, volvemos a nombrar el libro de Book of Basketball porque recopila bastantes datos y anécdotas. El Dr. J es bueno, hay que decir primero que es un jugador que fue All-Star en todos sus años en ABA y en NBA. Eso me parece destacable. Pero cuando saltó a los Sixers en la temporada 76-77, realmente tenían un equipazo. Estaban Julius Erving, estaba Wolby Free, estaba George McInnes, del que hemos hablado cuando hemos sí, hablado de Indiana, y realmente George McInnes y él habían tenido un MVP compartido en la ABA, creo que en el año 75, y eran absolutas superestrellas. De hecho, la final se vendió un poco, ¿no? Como el estilo más libre y más negro, ¿no? Por decirlo de una sí, manera, sí, de sí, los sí. Sixers, y el estilo más académico de los Trailblazers. De hecho, en esa final del 77 se pusieron 2-0. El resumen de todo esto es que luego fueron limpiando el equipo de gente, a lo mejor que era más estrella, pero que no hacía. Y lo que quiero decir es que el Dr. J es de esos jugadores que, aparte de destacar estadísticamente, evidentemente yo le pongo como uno de los más importantes de esta transición de los 70-80. Era un muy buen jugador de equipo. De hecho, cuando comentemos sus partidos de playoff y, bueno, y alguno de temporada regular, es un jugador que no es nada chupón y justo cuando es chupón es al final de los partidos y la verdad que él responde muy bien y a mí la verdad que me gusta mucho. Tenía una limitación tremenda que era en lo del tiro que comentaremos, pero Sí, el bote eso quizás es, sí, también el era control de balón cuando no era en transición, ¿no? Eso es. Pero realmente
lo que hizo Filadelfia, a lo que tendía es lo que tú decías. Oye, aquí está pasando algo raro porque si hemos pasado de jugar a las finales a ganar, a jugar las finales en el 77 a que nos eliminen en final de conferencia en el año 78 y ahora que nos eliminen en, en la Sí, primera, no era la primera ronda porque eran las semifinales, pero en el 78 y 79, entonces algo estamos haciendo mal, sí, ¿no? porque estamos dando un paso atrás cada año Eso en es, vez de un paso adelante eso es. Algo tenían que y hacer. correcto. Entonces empiezan la temporada 79-80 con un único traspaso importante que el padre de Kobe, Joe Bryant, conocido como Jelly Bean, que bueno, que era, no dejaba de ser un ala pívot de rotación, pero que había tenido un rol importante en este equipo el año anterior, pues fue traspasado una semana antes del inicio de esta temporada 79-80 a San Diego a cambio de una primera ronda del draft del 86, que bueno, esto lo comentamos más que nada porque esta primera ronda del draft acabó siendo el número uno del draft de ese año, que fue Brad Doherty, que lo pillaron los Cavs y nada, fue porque se traspasó un día antes a ese número uno del draft, lo traspasó Filadelfia a Cleveland por Roy Hinson, que no deja de ser un alero top 75 de la liga en aquel momento, y lo traspasas por un número uno del draft a pelo, Sí, la el día verdad. antes del draft. Son estas cosas que Sí, no... hemos hablado ya de lo de las decisiones de las gerencias de los equipos o de los dueños o de quien sea, pero son cosas que es lo que hemos hablado y lo dije yo antes, o iban fumados Sí, o o sea, ahí es que había un intercambio de tienes maletines. tienes a Charles Barkley, tienes todavía a Cheeks en funcionamiento, al Doctor J en el 86 que lo tienes en funcionamiento y puedes coger un pivot que bueno, luego tuvo muchos problemas con las lesiones, pero que era un pivot de 21 años, porque ya hablaremos que Doherty empezó un año antes la universidad y aunque jugó 4 años tenía 21 siendo senior, Ujú. y tienes a un pivot que tenía toda la pinta de North Carolina de ser súper pulido, o sea, para producir, como de hecho produjo desde el primer día, y lo traspasas por un alero cuando tienes a Barkley, que en aquel entonces jugaba casi más de alero que de ala pivot, no sé, unas cosas incomprensibles. Ya lo comentaremos en el 86, pero bueno, aquí es la anécdota, por así decirlo, de la pretemporada, porque no presentaba el equipo nada, ningún cambio más, porque no tenían rookies destacables por lo menos, y bueno, lo cierto era que el resumen de todo esto era que los Sixers prácticamente repetían la plantilla del año anterior en cuanto a lo que era la rotación principal del equipo. Así que nos parecía que se iba a repetir la película y nos plantábamos con un equipo que giraba, que hacía girar todo su ataque alrededor del Doctor J, ¿no? Ya hemos dicho que Ervin decía que se había adaptado a lo que le habían pedido desde que había llegado a los Sixers, que nunca había llegado a mostrar todo su juego que le habían permitido desarrollar libremente en Lava, que él se había que él era un jugador obediente, digámoslo así, que se había ceñido pues a los esquemas, a las jugadas que le marcaban y que incluso con ese encorsetamiento lo cierto es que había había seguido siendo un jugador importante, pero que parecía que iba a menos, ¿no? Y de hecho en la temporada 78-79 había sido el quinto jugador que más balones había perdido de la liga, y eso, como estamos diciendo, sin permitírsele, por así decirlo, el tener un juego alocado, ¿no? Sino que era un juego controlado, a media pista, no demasiado contraataque, no es que fuera poco, pero no demasiado contraataque, y aún así, pues, era un jugador que se le achacaba que perdía muchos balones y bueno, ya hemos comentado antes que no es que tuviera un gran manejo de balón, pero que yo creo que tampoco le favorecía que se le hubiera cargado con todo el peso del ataque de los Sixers, porque eso no le favorecía, ¿no? Él era un jugador que funcionaba mucho mejor a campo abierto, pero no, ya lo comentaremos también, como antes has dicho, cuando analicemos partidos de playoffs, que a media cancha el que le dieran la pelota a falta de 5 segundos y él tuviera que generarse su propia canasta, no le dejaba un poco, se le veían las costuras, por así decirlo. Entonces, bueno,
Su promedio anotador, lo cierto es que había aumentado de 20,6 puntos en el 78 a 23,1 en el 79, pero la irregularidad había sido un poco lo que había marcado su rendimiento. En este equipo el juego interior, que ya hemos hablado de Darryl Dawkins, pues bueno, no era exactamente lo que podríamos decir una gran amenaza en ataque. Cadwell Jones era el que acompañaba a Darryl Dawkins en el 5 titular, y Bobby Jones, que es un jugador que ya hablaremos también porque nos encanta tanto a ti como a mí, pues era un poco el sexto hombre. Ya has comentado tú que la tendencia de Dawkins era alejarse del aro, a lanzar desde 5 o 6 metros, desesperando a todos, ¿no? A compañeros, al entrenador, a los aficionados y a nosotros 40 años después. Porque no nos entra en la cabeza que alguien con eso parece como más grande, ¿no? Como fuera de escala, midiendo 2,10, pues eso, que un tío con esa fuerza, con esas manos, con ese salto, pues que no estuviera en aquella época, que además se primaba, que tú también lo has dicho, que había 6 jugadores metidos en la zona en cada ataque, 3 de cada equipo, que no se quedara ahí plantado para hacer alley-oops, coger rebotes en ataque y machacar. Pues no, al señor lo que le gustaba era salirse de la zona y tirarse mandarinas. Sí, Entonces, de hecho, hemos comentado el caso de Moses Malone y él debería de haber hecho ese juego, ¿no? Oye, exactamente. me pongo a fajarme. Un poco lo que luego sí fue capaz de hacer Shaquille O'Neal, ¿no? Shaquille O'Neal se le podrán criticar por muchas cosas, pero no por aprovecharlo su ventaja ahí, ¿no? Y oye, yo no tengo que ponerme a tirar de 5 o 6 metros, pero bueno, una pena. No, quería comentar, antes has hablado de Caldwell Jones, la verdad que es otro jugador que a mí me gustaba mucho, pero claro, este sí que era todo lo contrario, ¿no? Porque era un jugador muy espigado, poco peso, pero la verdad que se pegaba con cualquiera. De hecho, Sí, era el que al final terminaba bailando con la más fea del siempre, ataque del equipo contrario. siempre, si había que defender a Karim, acababa defendiéndolo él. Entonces, a mí es un jugador, bueno, un buen jugador de equipo, pero volvemos a lo mismo, es un jugador que no tenía esas condiciones que sí tenía Dawkins. Y también hablar, que no habíamos comentado nada, de Doug Collins, Uh el -huh. que luego fue entrenador de los Bulls en la primera, bueno, no exactamente en la primera, pero bueno, en la primera gran etapa de Jordan, Eso. diríamos, ¿no? Que había sido un jugador fundamental en estos Sixers, y que bueno, que había tenido muchos problemas de lesiones en los pies, que prácticamente, bueno, ya hablaremos, terminaron retirándole poco tiempo después, pero bueno, en ese verano del 79 pues se hablaba de que si conseguía recuperarse de esas lesiones, pues estábamos contando con un escolta que estaba rondando siempre los 20 puntos por partido, y que podía ser ese apoyo que necesitaba Erving para poder tener un mejor rendimiento, el quitarle un poquito de ese peso ofensivo. Pero vamos, el año anterior se había perdido 35 partidos y se tenía pocas esperanzas de que volviera en buenas condiciones. Y por último Un también hablar, comentario, sí, perdóname, sobre Doug Collins. Sí, como dices, bueno, luego fue entrenador de Chicago Jordan, del Detroit, casi los primeros años de de Grand Grant Hill. Hill, y bueno, los Washington de cuando volvió Jordan, ¿no? Luego también estuvo en Filadelfia, pero bueno, como entrenador eh, en la media, ¿no? Pero yo quería decir, bueno, primero Doug Collins fue parte del equipo americano del año 72 en los Juegos Correcto. Olímpicos, que bueno, perdieron la final, ¿no? Contra la Unión Soviética, y él metió los 2 tiros libres para poner uno arriba, que luego vino la polémica que quedaba en 3 segundos, porque habían sacado los rusos y se había agotado el tiempo, y el presidente de la FIBA bajó, dijo que no, y bueno, la famosa canasta del Belov, no el Sergei, sino Sí. Alexander, y él, bueno, él estaba ahí. De hecho, en ese equipo tenía que haber estado Julius Erving, y no estuvo porque él había aceptado el verano anterior salirse un año antes de la universidad para jugar en la ABA. Sí, para irse a Virginia. Eso es. Y Doug Collins, que como tú dices, tuvo muy buenos números, yo creo que el equipo hubiera sido muchísimo mejor, porque era un muy buen enchufador, siempre por encima del 50%, casi siempre, con tiros exteriores. Y yo creo que esa figura ellos la recuperaron, lo vamos a ver en siguientes programas, con Andrew Toney, ¿no? Es decir, Jugadorazo. eso es, con realmente un escolta tirador que hiciera. Lo que pasa que a Andrew Toney le pasó exactamente lo mismo. Eso Tuvo te iba a decir. 4 o 5 años muy buenos,
pero luego en las lesiones, bueno, pues los destrozaron. De hecho, Doc Collins se le ve en el banquillo en esta temporada y se le va a ver en playoff con su bigotito y sus pantalones de campana y cojo, absolutamente cojo. Por suerte era un jugador bajo y luego, bueno, parece que no afectaba su vida, pero tenía las rodillas destrozadas. Y una pena porque, bueno, lo que tú has dicho, era un tío de 20 puntos por partido con la gorra. Sí, sí. Y vamos, en este verano del 79 estaba la duda de si iba a volver o no y también condicionaba un poco el 5 inicial del equipo, que en cualquier caso lo que sí que estaba claro era que el base iba a ser Maurice Cheeks, que había sido una de las grandes sorpresas del año anterior porque había sido el número 36 del draft del 78, o sea, una segunda ronda baja, pero se había hecho con el puesto de titular desde la pretemporada y había acabado con unos números bastante apañados de 8,4 puntos, más de 5 asistencias y sobre todo lo que sería luego una marca de la casa, más de 2 robos por partido, porque Cheeks ha sido uno de los mayores ladrones de balones de la historia de la NBA y siendo un tío que no hacía nada excepcionalmente bien, pero la verdad es que no hacía nada mal y cometía poquísimos errores, ¿no? De estos que tiraba cuando había que tirar, penetraba cuando había que penetrar, un base muy aseadito y que sobre todo era muy bueno en el contraataque, lo cual, claro, era lo que el doctor J rezaba cada noche, era que les dejaran desarrollar el contraataque, que bueno, que ya veremos que a partir de esta temporada fue haciéndose cada vez más presente en los Sixers porque estaba claro que era la manera de aprovechar todas los puntos positivos que tenía este equipo y que cada vez Billy Cunningham, el entrenador, pues lo fue viendo más claro. Sí, y yo creo que, bueno, tú opinas lo mismo que yo. A mí, Morichix me encanta, me parece, bueno, uno de los mejores bases de la década. Como tú has dicho, no era, quizá no destacaba en nada, pero es que no tenía errores y aparte era muy buen defensor. Lo que a mí me encanta, de hecho, no pensaba que fuera tan bueno en el tiro exterior como la verdad es que en esta temporada tiene unas rachas y sobre todo en playoff Sí, sí, tremendas, sí. con unos porcentajes altísimos. De hecho, él en su carrera está en el 52%. Sí, sí, Entonces, es un tipo Stockton, digamos, eso es. en cuanto a lo del tema del tiro sin tener tanto rango, pero eso que... Eso es. Lo que pasa que son de estos jugadores que tú y yo hemos hablado mucho y que nos encantan. Yo le meto en el saco de Draymond Green, Isaiah Thomas, el de los Detroit, bueno, el mismo Morichix, que son jugadores que son mucho mejores de los que representan si tú miras los datos. O sea, Isaiah Thomas podría haber sido un tío de 30 puntos, 12 asistencias, pero claro, sin ganar nada. Pues Draymond Green, la importancia para su equipo, y lo mismo Maurice Cheeks. Tú ves esto, lo que tú dices de 8 puntos, 5 con 3 la temporada anterior, y dices, bueno, y no, es que en esta temporada tampoco es que tenga unos números excesivamente mejores, como vamos a ver, pero realmente tenía un impacto muy grande en el juego. Era el típico base cerebral, como tú dices, sabía dirigir el contraataque, no era nada espectacular. A mí me encanta, y de todas formas, con este repaso que hemos hecho a los jugadores, para mí se ve que esto era realmente un equipo, ¿no? Tenías una estrella como el Dr. J, que realmente era un jugador obediente, ¿no? No era díscolo ni quería tirarse Sí, 25 sí. tiros por partido, y el resto eran piezas que empezabas a ver. Por ejemplo, para mí Morichix era mejor que algún base que jugó el All-Star, que y lo veremos en la serie de playoff contra los Hawks, y tenía lo de Bobby Jones, que hemos pasado un poquito de puntillas de suplente, a mí es un jugador que me vuelve loco. El clásico, ¿no? Blanco de 2'10 con los brazos de 2'20, buen tirador de fuera, luchador, defensor, se pegaba con quien hiciera falta, con pivots, con El aleros. mejor jugador blanco en transición de la Sí, sí, historia. sí. Para Bueno, mí, hay por sin ahí una duda. jugada que le mete a la River un mate que casi Sí. mete el balón y a la River en el ar. Es tremendo. Y aparte, bueno, era Hay toda el. intensidad. Sí, A mí sí. esos jugadores me encantan. 100%, juegue 10 minutos o juegue Eso es. 40. Y curiosamente, en el libro en una biografía del Dr. J, que he leído y que del libro que ya he hablado, habla muy bien de él, primero como compañero, y era una persona muy religiosa. Y por ejemplo, cuando Billy Cunningham decía alguna palabrota, ¿no? Miraba a Bobby Jones y decía, bueno, perdona, Bobby. Como no, era una persona entrañable y le tenían un respeto tremendo. Y, Y va a ser un jugador muy, muy importante para ellos a y, lo largo de todos estos años.
y creo que, si no recuerdo mal, que decía Larry Bird vamos, no sé si en la biografía está de Drive, que ya lo hemos comentado, o en declaraciones, que quizá el jugador que más problemas le daba en defensa. Y bueno, en toda la rivalidad de los 80 de Six Celtics ya tendremos tiempo de Sí, comentarlo, sí, pero sí. claro, es que era un súper defensor, tanto individual como en tema de ayudas, por eso, por lo rápido que era y los brazos que tenía, y luego salía el contraataque. Vamos, o sea, tener a Maurice Cheeks por el centro y por un lado al Dr. J, por otro lado a Bobby Jones, era mate seguro. Y vamos, una facilidad para eso, para correr de un lado a otro y para estar continuamente en movimiento, para mí espectacular. Sí, de hecho, Además un jugador que no pedía pan en ataque, que exacto, no. sí. Volvemos a lo mismo, ¿no? Mori Chicks, Caldwell Jones, Mori, Bobby Jones eran jugadores de equipo. De hecho, es otro jugador que vino de la Liga ABA. Sí, de Denver. Exacto, después de la esta. Y ese sí que no le afectó absolutamente nada la transición. Mantuvo unos muy buenos porcentajes, mantuvo más o menos los puntos, mantuvo los rebotes, mantuvo, o sea, era un jugador que seguía haciendo su trabajo también más o menos en los minutos. Nunca en su carrera jugó Bueno, más de 30 y pico. Y la verdad que muy buen jugador, muy y regular y muy bueno. ya que antes has comentado lo de la Olimpiada, él también estuvo de Sí, compañero de Collins en la Olimpiada eso del es. 72 ahí en Estados Unidos, o sea que era un jugador bastante destacado a nivel universitario en su momento. Sí, yo la Y verdad que que además pasaba muy bien la pelota. sí, son de estos que dices, joder, si tengo que ir a jugar un partido, me ficho este para mi equipo. Sí, Un, totalmente. y lo que decía, ¿eh? No se limitaba debajo del aro, que se pegaba con quien fuese. Tenía su manita, luego también metía los tiros libres. De hecho, tiene un 56% de media en su carrera. En la NBA un 55%. Y en tiros libres está cerca del Sí, 80%. porque la mitad de los puntos eran mates, ¿no? Esos Claro. 15 puntos por partido, 14 que promediaba, 8 eran 4 mates o 4 bandejas en Sí, contraataque. llegaba Entonces, muy bien debajo del aro. muy, muy efectivo. Bueno, sigamos con la Eh, defensa, ¿no? la defensa sí, que era, bueno, hay que comentar que de lo que más se le podía criticar a Irving desde su llegada a la NBA, y que se decía que era un poco la herencia del juego alocado de la ABA, donde la defensa no existía, pues era el poco esfuerzo que parecía poner atrás, ¿no? Porque un tío con ese físico, con ese salto, pues esperaba algo más que 2 tapones espectaculares por partido, sino el tema de estar 100% implicado en la defensa. Y bueno, no sé si era más la apariencia que la realidad, porque me cuesta creer que él pasara, ¿no? Da toda la sensación viendo su carrera de que era pues eso, un profesional, ¿no? Que hacía lo que le pedían, y a lo mejor es que no le pedían que se centrara en el ataque, pero yo, vamos, creo que capacidad en cuanto a rapidez de pie, salto, intensidad con la que luego jugaba el partido, y un tío que no se achantaba ante nadie. Supongo que sería más también un tema que partiría 100% de él, pero el caso era que en defensa no brillaba, y el que se hacía cargo siempre del alero importante del equipo contrario siempre que estaba en cancha era Bobby Jones, que aun saliendo desde el banquillo pues jugaba muchos minutos, y que en lo que había sido su primera temporada en Filadelfia, que había sido la anterior, la 78-79, pues había dotado a los Sixers de ese defensor para aleros y a la pivots, y alguna vez hasta pivots, estrella de los rivales, y descargar a Irving de que se le vieran un poco sus defectos, teniendo que defender al alero estrella del equipo contrario. Sí, Por comentar de... Ujú. una cosita, perdona. De Julius Erving también lo comenta en su biografía, y bueno, hay documentos. Él siempre achacó que su explosión física, o sea, cuando estaba en su mejor momento fue justo al acabar la universidad, el último año, con Virginia, ¿no? También Sí, creo que jugó allí en la universidad y con la ABA. De hecho, él da un bajón tremendo, hablando de defensa, en rebotes, ¿no? Su última temporada en la ABA son 11 rebotes y la primera en la NBA es 8,5 y luego baja a 6,5. Entonces, ahí baja en tapones, más da un bajoncillo, pero bueno, ponía 2 y luego pone 1,5. Pero sobre todo, él dice que las rodillas ya en estos años, a final de la
década de los 70 y principios de los 80, ya las tenía cascadas. Hombre, daba unos saltos tremendos, ya... Bueno, lo podemos comentar ya, es un precursor de algo que no se había visto nunca y sobre todo cogía el balón con una mano, como luego hizo Jordan, y la verdad que hacía jugadas que si se hicieran hoy no creo que mucha gente pudiera hacer lo que hacía él en transición, saltaba desde muy lejos, saltaba fuerte y aparte iba contra los rivales a meterse en la cara. Lo que comentabas de la defensa, él siempre achacó, ¿no? Que, claro, no estaba tan bien físicamente por el tema de las rodillas y la verdad que no se le ve una pericia, como tú dices, como puede ser Bobby Jones, ni tanto a nivel individual ni tanto a nivel ni a nivel colectivo, ¿no? No, por ejemplo, lo he comentado también y lo comentaremos, Larry Bird sí parece que a nivel colectivo tenía más inteligencia, ¿no? Para tocar balones, para intentar ayudas, pero la verdad que es una pena porque este jugador sí da la impresión de que físicamente podía haber a lo mejor dado un par de vueltas de tuerca más. Sí, 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 porque claro, al final él era el alero titular, jugaba muchos minutos y si lo pensamos, claro, el otro, la dupla interior eran Cadwell Jones y Dawkins, que al final tenías ahí a tres jugadores muy físicos para la época y vamos, Dawkins y Irving hasta para cualquier momento de la historia, son jugadores que estaban muy por encima de la media en cuanto a capacidad física de la liga, pero que no hacían que el equipo carburara en defensa, ¿no? Cadwell Jones y Dawkins eran buenos taponadores, pero no realmente grandes defensores, sobre todo Dawkins, ¿no? Cadwell Jones sí que era un jugador bastante apañado en defensa, pero Dawkins era un cúmulo, pues eso, de despistes, y que le costaban muchas canastas fáciles a Filadelfia porque iba mucho a los tapones, caían muchas fintas y tenía muchos despistes de puertas atrás que se ven en los partidos que un poco sorprendentes, ¿no? Y bueno, de cierta rebote era otro problema de los Sixers, lo mencionado de Dawkins que hemos comentado sobre su falta de concentración y ese ansia de ir al tapón, hacía que no fuera un gran reboteador porque perdía muy fácil la posición frente a los rivales, ¿no? Y a pesar de que tenía todas las armas para hacerlo, ya hemos dicho, grandes manos, gran salto, brazos largos, era veloz, era ágil, parece el típico tío que podría haber estado en 15 rebotes por partido como Malone durante 10 años, pero no. Y también lo que tú contabas antes de Erving, que había tenido momentos súper reboteadores en la ABA, pero en la NBA, pues bueno, se esperaba más de él. En esa faceta, la temporada anterior había estado en poco más de 7 rebotes y se le veía, sobre todo el tema de que parecía que podía hacer más, ¿no? Y también Bobby Jones tampoco era un grandísimo reboteador, y lo cierto era que generalmente es porque estaba alejado del aro Eso y es. aún así estaba a 7 rebotes y bueno, podemos decir que solo Cadwell Jones, que no llegaba a 10 pero estaba cerca, era un rebotador fiable, lo cual también para un equipo que aspiraba a estar en los top de la liga pues era un hándicap importante. Y nada, en general decir que este equipo se presentaba la temporada 79-80 con muchas dudas sobre el papel de Erving y sobre su calidad real, ¿no? Se empezaba a hablar de si era capaz o no de cargar con el ataque de los Sixers por sí mismo sin tener un buen segundo espada respaldándole, ¿no? Que cuando Collins se lesionó el año anterior, en la temporada 78-9, 78-79, perdón, y Erving tuvo que cargar con la responsabilidad anotadora 100%, pues Filadelfia perdió 13 de 16 partidos, que se dice rápido, y sin embargo cuando llegó Collins de nuevo, y eso que estaba bastante mermado, pues ganaron 10 de los 12 siguientes, ¿no? Vamos. De hecho, decir que Erving al final de la temporada acabó jugando de escolta muchos minutos, porque no tenían otra posibilidad. Bobby Jones entró en el quinteto inicial y bueno, sobre todo en la serie esta que hemos comentado contra los Spurs, que perdieron 4-3, pues ahí ah, viendo que Gervin, que era el escolta de los Spurs, era un jugador que realmente tenía la altura y la envergadura de un alero, pues Erving terminó jugando de escolta y bueno, los resultados no fueron los mejores. Y decir esto, que Collins parecía que iba a ser clave en el rendimiento del equipo porque bueno, pues si volvía, los puntos que podía aportar y la energía que tenía,
pues iban a favorecer mucho, como hemos dicho, el juego de Erving, ¿no? La verdad es que se le había echado mucho en falta en los partidos que se había perdido el año anterior y no parecía que fuera a volver porque se hablaba de que los problemas que tenía en los pies ya eran crónicos y vamos, pues eso dejaba a los Sixers sin un jugador que sobre todo era muy importante por el juego sin balón que tenía. Un jugador que se movía continuamente, con continuos cortes, y eso ayudaba mucho a que Erving tuviera más espacio para maniobrar en el juego en estático, que era un poco su punto débil, y él atraía mucha atención porque eso, hemos dicho que era un tío que metía muchos puntos pero que continuamente se movía, vamos, era un jugador que que abría muchos espacios para sus compañeros, ¿no? Entonces ese ataque que se atascaba bastante a menudo de los Sixers y que acababa con muchos tiros forzados, pues bueno, con él y sin él en cancha iba todavía peor. Sí, y Y luego, comentando sí, esto de lo general, ya hemos comentado que a Washington Bullets les daban como favoritos hasta para jugar las finales. sí, sí. A los Sixers nadie les daba, bueno, como has estado comentando todo el rato, había muchas dudas y nadie les daba, bueno, para meterse en las finales ni mucho menos, pero ni siquiera para llegar muy lejos o sea, no para hacer la temporada regular que hicieron de Sí, 59, no se les ni... veía un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Eso Que es, cada vez daban un paso atrás y bueno, correcto. pues como mucho estar ahí en semifinales de conferencia, pero no aparecían como claros favoritos ni muchísimo menos en las Sí, previsiones. y curiosamente, eh, ambos, Washington Bullets y Philadelphia 76ers, más o menos con las mismas plantillas. Sí, 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 Con... sin grandes cambios respecto al año anterior. Ujú. Y aquí también comentar lo que hemos dicho, ¿no? Que ya Darryl Dawkins, pues se le daba por perdido en cuanto a potencial de superestrella, ¿no? Que no iba a ser un Malone y un, bueno, sobre todo el con quien más se le estaba comparando era Malone, por un lado porque también los dos habían venido directamente desde el instituto, pero la evolución era completamente diferente, ¿no? Y bueno, se hacía difícil ver a los Sixers mejorando los resultados del año anterior por lo que tú acabas de decir. Plantilla prácticamente similar, jugadores en entredicho, Ervin con muchas dudas que podían afectar incluso su confianza y un Dawkins que bueno que vivía en un mundo paralelo y que no que yo creo que debía desesperar a todo el que estaba alrededor, ¿no? Porque físicamente era un portento, pero bueno, técnicamente casi no había tenido evolución en los 4 años que llevaba en la liga y no se le veía casi como un caso perdido. El quinteto inicial con el que iban a partir era que ya hemos hablado de todos los jugadores, con Chicks de base, Doug Collins de escolta si volvía, si no volvía había ahí un problema para el equipo, Julius Erving de alero y Caldwell Jones y Darrell Dawkins ahí sin saber muy bien quién era el 4 y quién era el 5. El banquillo la verdad es que era uno de los mejores de la liga para mí en cuanto a nombre, ¿no? Tenemos a Bobby Jones, del que ya hemos hablado, que era el ejemplo del sexto hombre, ¿no? Que buscaba cualquier equipo porque aportaba en todos los aspectos del juego y aunque en ataque nunca iba a ser un tío de 20 puntos por partido, pues estaba ahí en eso, en los 12, 14, saliendo desde el banquillo, pero sobre todo es que era el mejor defensor del equipo y de hecho para casi todos uno de los mejores de la liga, ¿no? Se decía era que era el jugador blanco que más saltaba, con lo que yo estoy de acuerdo, y uno de los mejores finalizadores, como ya hemos dicho, de contraataques de la NBA, casi de la historia y vamos, por tanto de esa época. También hablar de Steve Mix, que era un 4-5 que salía, era el principal recambio tanto de Dawkins como de Caldwell Jones, que si se le ve en esta época se le ve un pelín pasado de peso, un zurdito que tiraba mucho a tablero y muy bien, que se movía ahí buscando su sitio, pero que hay que recordar o decir que había sido All-Star en el 75, o sea, 4 años antes, y que era un jugador muy efectivo, porque eso tenía muy buen tiro de 4 o 5 metros, habría espacios también para que Erving pudiera acercarse a canasta y jugar de espaldas al aro y él por sí mismo tenía mucho volumen y también era uno de los mejores reboteadores ofensivos de la liga, se le consideraba por minuto y que también era pues esto como Bobby Jones, un jugador que aportaba en los dos lados del campo y a mí era un jugador que me gustaba por eso, porque
tenía por un lado muñequita fina para el tiro, pero luego era un bulldog ahí en la zona a la hora de ir al rebote, y a mí es un jugador que también me gustaba bastante. Sí, el a comentar de... Bueno, de Bobby Jones, si lo veremos, tuvo la mala suerte de cambiar de equipo cuando Filadelfia justo ganó a Lakers y él se fue a Lakers, pero bueno. Y aparte de esa anécdota que fue en la temporada 80-83, como dices, era un jugador muy técnico. Con esa zurda, la verdad que se le ve y consigue puntos de calidad. Bueno, Aparte, Steve Mix. Steve Mix, perdón. Ah, sí, hemos dicho de Bobby Jones. Sí, perdón. Me he confundido. Estaba diciendo de Steve Mix y era un jugador, como tú dices, gordito, o más que gordito, voluminoso, ¿no? Porque Sí, sí, empujaba redondo. y era capaz de conseguir, o sea, jugaba al poste y podía conseguir cerca del aro, pero luego sacaba ese tirito de 4, 5, incluso 6 metros. La verdad que a mí me gustaba. Evidentemente tenía una limitación que en defensa yo creo que era capaz de defender mejor a jugadores interiores que si le ponían un 3 tipo, yo que sé, Jamal Wilkins o Bobby Dandridge o uno de estos buenos, o incluso su compañero si se hubiera enfrentado Dr. J, ¿no? Yo creo que para eso no estaba, y él estaba ahí en esa frontera, ¿no? Jugando entre 3 y 4, porque claro, por dentro realmente estaban Bobby Jones, Darryl Dawkins y Cadwell Jones. Entonces él tenía que buscar ahí una coña. Bueno, y el otro que vas a comentar ahora, también Henry Bibi, El padre de Mike. eso es, Mike, era un especialista. Es decir, era un jugador que era un tirador y tiraba de muy lejos, jugaba de base porque medía un 85, pero realmente era un escolta y era, pues eso, salía Sí, a mí me a... recuerda un poco a Chris Ford, ¿no? En un perfil de eso, Eso de es. Sí. un O que Fred Brown, el que hablaremos de los Sonics, ¿no? sí, pero esto es más por el perfil de jugador que no acaba de tener calidad para ser titular en un equipo importante, Mm, pero se ujú. acaban haciendo ahí con el puesto porque son aseaditos, no cometen Claro, errores, y como tiran solos porque son el quinto mejor jugador de ese cinco inicial, eso es. pues meten sus tiros de media distancia y de algún que otro triple. Pero vamos, que era la nota discordante porque fue el que terminó como Doug Collins, prácticamente estaba, vamos, ya se vio que no iba a jugar, pues al final fue el titular del equipo hasta mitad de temporada, como veremos, y vamos, desde luego era una diferencia de nivel importante respecto a lo que aportaba Collins y lo que podía aportar Henry Bibi. Es curioso, ¿no? Como que con el tema este de Doug Collins es su penúltima temporada, porque él había jugado en la anterior, como dices, se había perdido 35 partidos, había jugado 47, en esta jugará 36 y ya el año que viene en la siguiente 80-81-12. Es curioso, ¿no? Como faltándoles su jugador, su segundo jugador a priori más importante, ¿no? Ujú. Son capaces de, bueno, de hacer lo que hemos dicho, de hacer una muy buena temporada. Sí, sí, además comentar que en febrero, precisamente, pues ante esta, viendo que Doug Collins no había podido jugar en lo que iba de temporada y que no parecía que fuera a hacerlo de ahí al final, y viendo que el equipo iba bien, como ahora comentaremos, pues consiguen un super fichaje para mí, como era Lionel Hollins, Sí, estaba en los Blazers, llevaba tiempo descontento, como ya hemos comentado, de respecto a, ahora no me sale el nombre, el ala pivot de los Blazers, que Moritz, también, de Maurice Maurice Lucas. Lucas, que también estaban los dos con problemas en el equipo por tanto consideración económica como de minutos de juego, y lo consiguen a cambio de una primera ronda del draft del 81, que en este caso sí lo veo un cambio acertado porque te traes exactamente lo que necesitaban, y Hollins será una mejora exponencial respecto a Henry Bibi, porque este sí tenía nivel para ser escolta titular de un equipo aspirante, y además permitía que Bibi volviera a su rol de suplente, que era donde podía rendir más, saliendo a, pues a defender y a mantener un poco el nivel de la segunda unidad. Para mí un traspaso que luego veremos que fue muy importante para el rendimiento del equipo, porque con él mejora tanto la defensa como el ataque,
y a mí es un jugador que me gusta, ¿no? Quizá nunca llegó a ser sobre todo si se leen lo de The Breaks of the Game, en otro libro del que también hemos hablado y hablaremos y que recomendamos, quizá no es la superestrella que él se creía que era o que parecía que iba a poder ser cuando llegó a la liga, pero un jugadorazo en cualquier caso para tenerlo, para conseguirlo a mitad de temporada y poder contar con él viendo que lo que tenías era Henry Bibi en el supuesto, pues vamos, un win-win tanto para él, que salía de Blazers en una situación tóxica, como para Filadelfia. Sí, de hecho, Que él en el libro este que has comentado, The Breaks of the Game, de David Halberstam, comenta, creo que ya lo he dicho, pero yo quiero insistir, la diferencia de nivel de entrenamientos y de concentración entre Portland con Jack Ramsey y aquí con Billy Cunningham, ¿no? Él decía que en Portland sí, los jugadores llegaban antes al entreno, se hacía 1 hora y media, 2 horas de entreno muy serio, y en Filadelfia era como, bueno, llegamos, da igual la hora, un poco la sí, pachanguita, y que él se sorprendía mucho, ¿no? De eso, él hablaba de falta de profesionalidad y de que realmente parecían más una banda de amiguetes, buenos jugadores que se juntaban y más de un equipo serio. Evidentemente estamos hablando de otra época de la historia de la NBA, y luego, como tú dices, a mí me parece un jugador ideal en este tipo de contexto porque era muy serio, no cometía errores, un poco similar a Morichix, aunque Morichix era sí. mucho mejor manejador de balón, yo creo, y más base, pero oye, era capaz también de anotar de fuera, tenía un buen cuerpo como para defender a bases y escoltas, un poco Dennis Johnson, ¿no? También en los Sonics, que Sí, hablaremos, un poco ese y estilo. también en cuanto a la irregularidad en el tiro, era un Eso es. jugador zurdo también, Ujú. que eso, que era capaz de meter 7 tiros seguidos y fallarte luego 10. Claro, pero como tú dices, yo creo que les encajó muy muy bien. Bueno, allí en Portland, y se cuenta en el libro este que hemos comentado, él y Morris Lucas estuvieron presionando porque querían salir, querían, bueno, el contrato, no querían estar en un equipo que veían que se iba para abajo, y la verdad que él, bueno, Sí, encontró su lugar en los Sixers. sí, los dos se fueron en el mercado de Eso es. invierno, Lucas a los Nets y Hollins aquí a los Sixers, que como ya hemos dicho al principio, pues hablando ya de la temporada en sí, pues acabaron con 59-23, segundos de la división Atlántico, segundos de la conferencia este, aunque como ya bien has dicho, ocuparon el tercer puesto de cara a la clasificación para los playoffs, que tienen una temporada muy muy por encima de las expectativas, ¿no? El equipo empezó ganando sus 8 primeros partidos, yo creo que eso les dio bueno, como a cualquiera, un punto de moral y de creerte que puedes con todo, que les llevó a mantener una racha positiva, quizá quitando el mes de noviembre, que tuvieron un 10-6. El resto de los meses de la temporada, con balance positivo de sobra en todos, o sea, no tuvieron ningún pico positivo ni negativo, sino que mantuvieron un nivel altísimo durante todo el año y estuvieron luchando hasta el último momento con Boston por el liderazgo de la división Atlántico y haber conseguido el número uno de la conferencia oeste. Comentar que tuvieron 2 rachas de 9 partidos consecutivos ganados y que bueno, que mejoraron el récord respecto a la temporada anterior en 12 victorias sin prácticamente ningún cambio en la plantilla, salvo este de Lionel Hollins, que además llegó a mitad de temporada y cuando el equipo ya estaba funcionando perfectamente. Claro. O sea, que se ve que lo que hay es un cambio de actitud o de un mayor aprovechamiento de las virtudes del equipo, que yo me inclino más por eso, por parte de Billy Cunningham, que era ya su tercera temporada en el equipo y yo creo que las 2 primeras no sabía muy bien por dónde le daba el aire en cuanto a explotar lo que tienes. Sí, yo ahí, bueno, bastantes cosas que comentar. A nivel que es lo que has dicho tú de mes a mes, bueno, que tuvieron buenos balances. En casa fueron espectaculares: 36 victorias, 5 derrotas, Uh -huh. y eran un equipo que cuando tenían 2 o 3 días para descansar, su récord fue 18-4. O sea que parece que
ellos tácticamente se movían bien, ¿no? Porque eso no era por tema de edad, porque eran un equipo relativamente joven y con Sí. buenos físicos. Y contra los buenos equipos de la liga, muy, muy bien. 3-3 contra Celtics, 2-4 contra Hawks, pero luego 4-2 con Rockets, 4-2 con Spurs, 1-1 con Lakers, 2-0 con los Bucks. Bueno, la verdad que ellos consiguieron buenos récords. Y hay un tema en la dirección técnica, como tú dices, ahí hubo un cambio táctico, ¿no? Ellos, ahora lo comentaremos el tema defensivo, pero el segundo entrenador de Billy Cunningham era un tal Chuck Daly, que había llegado la Sí. temporada anterior y bueno, de hecho estuvo de asistente justo hasta la temporada antes del anillo, es decir, estuvo hasta el Ujú. 81-82, estuvo un año en Cleveland, bueno, un año, media temporada le echaron y luego ya en la 84 llegó a Detroit y ya todo el mundo sabe lo que pasó y por supuesto lo vamos a contar nosotros, pero hombre, yo creo que ahí aparte era cuando el staff técnico era el primer entrenador y el segundo entrenador. No, Pues, o bueno, había un tercer ayudante sí, que pero podía ayudar, pero no los vamos, 14 que hay ahora. eso es. De hecho, está Jack McMahon, aquí nombra, bueno, el trainer, pero hombre, yo creo que ahí, pues, de hecho se les ve, bueno, en los partidos hablar mucho entre ellos y seguro que, hombre, tuvo mano porque yo creo que Chuck Daly es un entrenador un mejor entrenador que lo que ha sido Sí, Billy Cunningham, que más realmente empaque. eso, realmente, bueno, solo he estado destacado en Filadelfia y tuvo buenos equipos y cuando ganó el anillo también lo veremos, es porque eran los Golden State Warriors de la época. Eso es. Y nada, esta temporada, pues bueno, volviendo al Dr. J, pues vamos, jugó el mejor baloncesto de su carrera desde que entrara a la NBA, ¿no? Con todo lo que hemos comentado de que parecía que estaba en la cuesta abajo, pues con 29 para 30 años, pues acabó incluido en el quinteto ideal de la liga, luego nombrado por tanto el mejor alero de la competición sin discusión tras todas esas críticas que había sufrido su juego en las últimas 3 temporadas en las que llevaba en la NBA y bueno, pues fue una vez jugador de la semana, 2 veces jugador del mes, titular en el este en el partido de las estrellas y acabó con casi 27 puntos, más de 7 rebotes y casi 5 asistencias por partido con muy buenos porcentajes, por encima del 50, bueno, casi el 52%. Vamos, un temporadón y que acalló a todos los que criticaban también su esfuerzo defensivo porque acabó con 2,2 robos por partido, 1,8 tapones y sobre todo con la sensación de estar mucho más conectado al equipo y mucho más enchufado. Yo creo que bueno, cuando el equipo, cuando todo va con el viento a favor, ¿no? Pues también él se vería como el líder del equipo, teniendo que dar ejemplo y vamos, se le alabó también el esfuerzo defensivo y algunas actuaciones individuales en momentos puntuales en partidos contra aleros estrella de otros equipos que se destacaron bastante. Y sobre todo José Manuel era su novena temporada como profesional entre ABA y NBA, tenía 29 años y hemos hecho aquí un cuadro comparativo de estadísticas y es que es impresionante. Juega nada, o sea, juega lo mismo, 36 minutos, más o menos en la temporada anterior esta, y es que mejora en todos los apartados estadísticos entre un... O sea, más o menos en los que mejora es como un 10-15% mejor. O sea, tira más de campo, tira mejor porcentaje, tira más tiros libres un poco, tiene mejor porcentaje, rebotea un poco más, roba un poco más balones, pone un poco de más tapones, pierde un poquito menos de balones. O sea, realmente algo... O sea, algo cambió dentro de la dinámica del equipo y posiblemente en su mente en decir, oye, tengo que dar un pasito adelante. Insistimos, seguía siendo un jugador de equipo, pero, joder, la verdad que los números que tuvo fueron muy buenos y ya cuando hagamos el repaso de la temporada veremos que incluso en estadísticas avanzadas con Karim están ahí uno el primero, otro el segundo, se están repartiendo, o sea que fue una, como tú dices, un auténtico temporadón y sobre todo hacerlo en uno del el tercer equipo con mejor récord de la liga, que fue Sí, lo que sí. fueron los Sixers al final con respecto del global de la liga, que
porque los primeros fueron Boston con 61 victorias, los segundos Lakers 60, pero luego vinieron ellos con 59, o sea que Correcto. muy buena temporada, y la verdad que dar ese salto de calidad, ¿no? Cuando ya has estado unos años en la liga, a mí me invita a pensar que lo que él decía y lo que decía mucha gente de que realmente no se le aprovechaba tanto como debía, pues era verdad. Algo similar le pasó a Magic, ¿no? Al final de los Sí, 80 cuando Karim perdió. Pero este no, realmente nunca tuvo un compañero tan bueno, y ahí, hombre, yo creo que ahí el entrenador tuvo que tener un poco más de visión para decir, joder, hay que... Somos un equipo, está muy bien, pero démosle un poco más de bolilla a este, que, joder, tiene la calidad para hacer lo que hizo, joder. 27 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y un 52% en tiro de campo. Me parece eso. muy bueno. Comen- Comentar también de esto, me gustaría comentar que a pesar de todas esas críticas un poco de la prensa y ciertos aficionados, eh, lo que nunca perdió Irving yo creo que era la máxima estrella mediática del momento. O sea, eso sí que hay que decirlo, que lo que es el favor del público neutral siempre lo tuvo, aunque solo fuera porque era el que hacía los mates y el que llevaba más espectáculo, pero que eso nunca lo perdió. O sea, nunca su estatus de superestrella a nivel del público, yo creo que estuvo intacto siempre. Sí, De hecho, empezó a subir ahora un poco más, pero que nunca bajó. Digamos, y que bueno, por ponerlo en perspectiva, que con todo lo que hemos dicho de que se le criticaba y tal, no era un jugador que se pensara que estaba en un declive, sino que parecía que podía dar más, pero que era de los más votados en el All-Star y bueno, lo que es a nivel popular, una de las imágenes, uno de los jugadores icónicos de la liga. sí, de hecho, él, por decirlo de una manera, es uno de los niños buenos de la NBA, ¿no? Sí, sin Casi ningún nunca tuvo. problema, nunca. Eso es Eso es. extradeportivo ni nada. Eso es. Luego, bueno, se ha descubierto, él lo cuenta en su biografía, que tuvo un hijo fuera del matrimonio, una hija, de hecho, que fue tenista, ¿no? Eso, y una pelea rarísima que tuvo con Larry Bird. Eso también lo contaremos. Creo que fue en el año 84 o en el año 85, donde aparte Barkley coge a Bird y este le mete un puñetazo. Bueno, una cosa rara. De hecho, él en el libro este comenta que él, bueno, habló con Bird luego, y que lo que quedan de acuerdo que nunca iban a firmar, por ejemplo, ninguna foto de la pelea, y que bueno, que eso fue una ofuscación. De hecho, Larry, aunque le gustaba mucho el trash talking, ¿no? Tampoco es que tuviera muchas peleas, pero bueno, desde luego no tenía la imagen de Larry, no tenemos la imagen de niño bueno que sí tenemos de Julius. Recordemos que la ABA, y eso, aunque yo no lo he leído, tú me has comentado el libro de Terry Pluto, ¿no? De Sí, Loose el loose Balls. ball. Eso es. Ujú. Y bueno, Bill Simmons lo comenta. La ABA aguantó todos esos años en parte por Julius Erving, porque era un icono. De hecho, Julius Erving también es un mito en las famosas canchas de Rutherford, ¿no? En Nueva York, creo que se Sí, llaman lo así. de Rooker Park. Eso, Rucker Park, perdón, joder, ¿cómo estoy? Qué arte. Y él, bueno, él jugaba mucho allí. De hecho, lo cuenta que su ídolo, el ídolo de Julius Erving, era Karim. De hecho, él siempre ha dicho que es el mejor jugador de baloncesto de la historia. Y bueno, la manera de jugar de él, la verdad es que esas jugadas en transición, de coger el balón en tu campo, recorrerme todo y a una mano, metérsela, bueno, o meterla para abajo solo, o metérsela a quien sea, hay imágenes donde hay mates sobre Karim, sobre Bill Walton, bueno, y sobre cualquiera que se pusiera delante. Recordar otra cosa, que esta temporada 1,8 tapones, y era un jugador que raras veces jugaba de 4, no era como Larry, que se pudiera meter a jugar de ala pivot y eso. Él era un 3 No, puro, y no. como tú has Sí, dicho, sí. incluso de vez en cuando de 2. O sea, a mí eso sí me parece que ofensivamente, joder, te crea aparte una psicosis, ¿no? Porque dices, joder, tengo a un tío ahí que me puede estar taponando por detrás, o Sí, que incluso así. aunque le supere por velocidad, Eso es. le tengo detrás para Sí, molestar. la verdad, como tú dices, un icono, y yo insisto, lo de jugar todos los años el All-Star a mí me parece muy importante, y sobre todo, bueno, él venía también del famoso concurso de mates del año 76, ¿no? En la ABA, que ya hemos Sí, comentado, de meterla desde el tiro libre, y como dices, era, bueno, un icono de la liga y bueno, un icono a hay, nivel... hay por ahí una frase, ¿no? Que decían que Julius Erving era la ABA. Sí, 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 bueno, eso yo creo que sin duda ¿No? es Julius y el balón tricolor,
Sí, hay que Eso, recordar dos sí, cosas. sí, sí. Bueno, y el tiro de tres, ¿no? Inicial, pero Sí, sobre todo pero el balón, claro. la escena icónica es Julius Erving con el pelo super afro, yendo con muñequeras, haciendo un mate bestial con el balón tricolor. Sí, de Eso, hecho, esto que comentas del pelo a la afro, él también lo comenta en su libro. Había otro jugador del cual no recuerdo su nombre, que tenía más afro que él y bueno, él decía que le preguntó que cómo lo conseguía, ¿no? Qué productos y eso. Y bueno, la verdad que ese pelazo, ¿no? Vuelvo a insistir que tú y yo no nos destacamos por eso y nos hubiera ¿no? gustado esos cardados. Pues Bueno, sí, la verdad es que sigamos. sí. Hablando de otro jugador que ha tenido un afro en su año rookie imponente, Maurice Cheeks, pues bueno, cumplió con las expectativas generadas en ese año rookie afro y se hizo bueno, con el control total ya del equipo, base titular indiscutible. Por eso, pues lo que hemos hablado, en su actividad defensiva, lo bien que llevaba el contraataque y el entendimiento cada vez mayor con Erving, que era bueno, su principal valedor desde el inicio de su estancia en los Sixers, porque lo veía eso como un jugador que en cuanto cogía la pelota quería correr y eso era lo que en lo que Erving era bueno el mejor de la liga, ¿no? Entonces eso le hizo que Cheeks fuera ya pieza clave para los Sixers. Cunningham depositó en él toda la confianza para llevar el equipo y para ser además un líder, porque parece ser que por su carácter era un jugador que se llevaba bien con todos los compañeros. Siendo un tío que echaba broncas desde el principio, parece ser que se le consideraba bastante coherente, ¿no? Y era muy respetado, aun siendo uno de los más jóvenes de la plantilla. Y lo que hemos dicho, era un tirador fiable, además de media distancia, si contaba con el tiempo adecuado y no tenía que botar, si era traspase en 5 o 6 metros, era un jugador súper fiable. Y también otro que jugando 4 minutos más que en su año rookie, pues mejora en todo una barbaridad, Sí. ¿no? Se va a más de 11 puntos, 7 asistencias, 2,3 robos, que ya hemos dicho que antes Erving 2,2, él a 2,3, mejora el porcentaje, se va al 54% en tiros de campo, casi el 80% en tiros libres, bueno, un temporadón Sí, de Maurice un Cheeks seguro y de vida. Es que sí, sí, sí. tener un base, es lo que has hablado tú antes de Stockton, tener un base que en tiros de campo te hace 54 y luego, bueno, el 78 en libres que parece normal, es que es un seguro de vida. Aparte, a mí me gusta mucho esto porque mete 11 puntos, pero es que estira 8 veces a canasta. O sea, realmente era un jugador que acaparaba poco volumen de tiro como para repartirlo y luego pues iba aportando en todas las facetas del juego y yo insisto, este es el típico jugador que tú le ves en el campo y te da la impresión de que tiene una importancia mayor que esos números, que Sí, no están mal, ¿no? 11 puntos, 7 asistencias jugando 33 minutos, pero da la impresión de que lo que hemos dicho, apretaba atrás. De hecho, lo veremos luego. A Filadelfia, luego, cuando se le veían las costuras, era siempre en el juego interior. Nunca, y jugando contra quien fuera, se dijo que por el exterior podían o ganarles o igualarles. De hecho, ellos se lo veremos a lo largo de la temporada y cuando comentemos después el desarrollo y sobre todo en playoff que este era capaz de jugar de tú a tú contra quien fuera, contra Magic, contra Eddie Johnson el de los Hawks y contra Nate Archibald el de los Celtics. No perdía la cara y de hecho fue mejor que alguno de esos jugadores o en toda la serie o en algún partido. claro. Y además lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, que el puesto de base es seguir, vamos, yo creo que estás de acuerdo, ¿no? Bueno, de hecho, tú eres un defensor de que ese puesto hay que dar mucha confianza a los jugadores porque es muy difícil asentarte desde el principio. Entonces, un jugador que no viene como estrella universitaria, que con 23 años que tenía en esta temporada te haga esos números y sobre todo de esa sensación que veremos también ya luego jugando playoffs, una final de la NBA, pues es que es un diamante tener eso como hemos dicho, con el puesto 36 del draft. Pues, y además comentar que esto ha sido un poco el sino de su carrera, ¿no? Que de hecho no ha llegado al Hall of Fame hasta el año 2018, cuando vamos, yo creo que su Sí, carrera eso es merecía eso es un una vergüenza. reconocimiento mucho mayor, pero yo creo que es un poco eso, lo de quedarte no mucho más, bueno, aunque vamos, no descubrimos, tampoco es que estemos descubriendo ahora Sí, sí, sí. a Maurice Cheeks,
pero que, claro, si te quedas solo en los números, pues igual hubo 10 bases en los 80 con mejores números que él, pero es que hay que ver la influencia que tuvo en un equipazo que estuvo ahí de tú a tú con los Celtics, que jugó 3 finales, no sé, me resulta sorprendente que haya tardado tanto en reconocérsele como Hall of Famer, sobre todo teniendo en cuenta a otros que han entrado antes que él, con Sí, para mí bastante menos méritos. sí, yo creo que también para mí una vergüenza. Y tú y yo hemos hablado mucho, José Manuel, del tema y hemos comentado en esta semana el tema con LeBron en los Lakers, ¿no? Que ha dicho LeBron el tema de que, oye, la química de un equipo no se consigue en 2 días, es decir, es algo que tienes que trabajar. Para mí eso es exactamente lo que pasa con el base. Para mí es la posición más difícil del baloncesto, primero porque evidentemente jugadores de un 85 buenos hay 100.000. Jugadores de 2.10 buenos, pues hay muchos menos. Y yo creo que el base, o sea, un alero y un pivot, sobre todo en el baloncesto clásico, que es este, ¿no? Me parece que tienen funciones más sencillas, ¿no? Anotar, rebotear, intimidar. Me parece que es algo más sencillo. Un base no. Un base tiene que ser capaz de, aparte de crear peligro por sí mismo, hacer, como tú has dicho, que el equipo juegue y regañar a quien tiene que regañar, porque realmente es como se dice el tópico, pero es verdad, ¿no? La prolongación del entrenador en la cancha, que marca las jugadas, el que tiene que ver a quién alimentar, porque evidentemente el balón está mucho. A mí, Morichik, salvando las distancias, eso me recuerda un poco a Juan Corbalán, ¿no? Que era un jugador que, joder, tú les veías en la cancha y no necesitaban anotar ni tirar. Son jugadores y les veías siempre intentando buscar la mejor opción. Y como has dicho, de jugadores jóvenes, ¿no? Eso también lo comenta mucho Bill Simmons en su libro, sobre todo centrándose en Chauncey Billups, ¿no? Que cuando llegó a Boston, pues era como todo el mundo que si era un desastre y fíjate, se convirtió luego en un jugador todo lo contrario, ¿no? Cerebral, selección de tiro buenísima. Bueno, yo creo que en los Detroit campeones y que jugaron 4 o 5 finales de conferencia seguidas a final de la década, la primera década de este siglo, era un jugador y no se intuía. Steve Nash llegó en ese Sí. en ese draft del 96 donde fue número 1 Iverson, que estaban Marcus Camby, Kobe Bryant, Abdul Rahim, Stephon Marbury, Ray Allen, y él llegó como, bueno, este blanquito de Santa Clara, creo. Y Sí, joder, canadiense. sí, exacto. Y los primeros años, de hecho, coincidió en Phoenix con Jason Kidd y con Kevin Johnson, que jugaban a veces los tres a la vez, y él comenta a Steve Nash que Jason Kidd siempre le decía, no te preocupes, sigue jugando, lo estás haciendo bien, y realmente es un puesto, sí, que yo creo es el más difícil y es poquito a poco, hay que dar tiempo, y un jugador como este, como Morichis, que llega y dice, venga, cojo el puesto y me pongo, pues joder, está al nivel de muy pocos, de superestrellas como Isaiah, como Magic, como, bueno, hasta Stockton le costó más ir Sí. ganando mitos. Sí, sí, estuvo ahí sus 3 años de suplente hasta que ya se hizo con el puesto de titular. Eso es. Y nada, pues hablar también de Darryl Dawkins, que a pesar de todo lo que hemos comentado y de sus peculiaridades, pues bueno, dio un pequeño paso adelante. A lo mejor espoleado por las críticas bastante, vamos, que se cebaron en el año anterior, y se sumó a esta mejoría general del equipo, pues subiendo sus estadísticas en casi todos los apartados, como a lo que hemos comentado de Julius Erving y de Maurice Cheek, y volviendo a crear expectativas acerca de si al tener 23 años pues aún podía terminar convirtiéndose en un pívot de la élite de la liga, algo que le acompañaría a toda la liga, ¿no? Parece a punto de explotar, pero nunca acaba. Sí. Pero lo cierto es que si nos ponemos también en que él estaría en el equivalente a un segundo año en la liga, para un jugador que hubiera acabado el ciclo, que era lo normal en aquella época, pues estar en casi 15 puntos, 9 rebotes, con un 52% en tiros de campo y jugando 80 partidos en 32 minutos, yo creo que está más que bien. No, está muy bien. Aparte, hay una cosa que me gusta de él, que por ejemplo en tiros libres era un mal lanzador, pero se quedaba en el 65, con lo cual yo siempre digo, si tiras mal, pero por lo menos está por encima del porcentaje en tus Claro. tiros de campo, oye, por lo menos vas a evitar que te hagan faltas, ¿no?
porque, bueno, al final vas a meter más de lo que meterías de dos. Y por eso el tema de... Sí, yo creo que Darryl Dawkins es el típico jugador que yo creo que nadie puede decir que tuviera una mala carrera en la NBA. Yo creo que tuvo una carrera bastante aceptable, se midió de tú a tú con los jugadores. Lo que pasa que es lo que tú has dicho, era como el potencial siempre, ¿no? Es decir, ahora este es el año, venga, tengo 23 años, 24, 25 y fue pasando el tiempo y la verdad que una pena, pero estoy coincido contigo. 15.9 rebotes en 32 minutos son muy buenos números. Pues sí, vamos, yo creo que yo también me hubiera sumado al carro de pensar que iba a terminar siendo un jugador de 20-10 para 5 o 6 años, Sí, yo también. pero bueno, no fue así. Bueno, Y comentar por último que Bobby Jones, del que ya hemos hablado sobre todo lo que aportaba al equipo, pues aún siendo suplente, pues fue incluido en el mejor quinteto defensivo de la liga, pues un poco en reconocimiento a lo que verdaderamente era, que sin duda era un top 5 en ese aspecto de la competición. Si analizamos un poco las estadísticas, si te parece, del equipo, pues estamos hablando de que podemos destacar que Caldwell Jones junto con Ervin y Darryl Dawkins pues formaban el taponador de la NBA, ¿no? Que hacía que los Sixers se fueran a 8 tapones por partido y les convertían en el mejor equipo de la liga en ese aspecto, que claro, bueno, pues lo que hemos dicho, sembraban el terror en la zona, en un juego que por aquel entonces tenía, yo creo que la mitad de los lanzamientos se podían hacer desde el interior, pues tener estas torres ahí en cuanto a... Estos son los tapones que ponían y evidentemente que quiere decir que cambiarían el doble o el triple de tiros, así que vamos, un aspecto súper destacado de este equipo. Y bueno, decir que sorprende que a pesar del paso dado por Ervin y de la gran temporada general de los Sixers, pues este equipo se quedó por debajo de la media de la liga en puntos anotados, lo cual es un poco sorprendente, y que fueron decimoterceros en rating ofensivo, o sea que había bastante margen de mejora en cuanto a explotar el equipo, porque aún así si consiguieron 59 victorias siendo decimoterceros en el rating de ataque, pues quiere decir que todavía había problemas en la circulación de balón que eran evidentes y un poco de desconcierto cuando el juego se quedaba durante muchos momentos, tramos del partido en el que no podían correr y se desarrollaba toda media pista. Lo cierto es que seguían teniendo bastantes problemas. No creo tanto que de dirección, porque yo creo que eso, que lo que has dicho, que Chicks era un jugador que buscaba muy bien al jugador que estaba en flujo para intentar surtirle de balones, pero yo creo que Dawkins, por ejemplo, un jugador que no se movía nada bien sin balón, que a veces había mucho atasco en la zona, se ve a veces que está en el mismo punto que está Erwin con la pelota, y yo creo que bueno, que en general él era un poco lastre en ese aspecto, y, y la verdad es que el equipo cuando más funcionaba era cuando tenía a Ervin y a Bobby Jones a la vez en cancha y podían jugar con defensa después de un tapón o de un rebote, correr y poder tener lo que hemos dicho antes, a Chicks en el centro, a Jones por un lado y a Ervin por otro, y eso era cuando los Sixers eran un torrente en ataque. sí, ellos, como has comentado en ataque, ellos donde marcaron la diferencia y se hicieron fuertes fue sin duda en la defensa, ¿no? Hmm. Porque fueron el mejor equipo defendiendo el aro en porcentaje. Correcto. Solo Además, permitieron el además 48. con diferencia. O sea, porque Exacto. la media de la liga era el 48 y ellos estaban en el Sí, 45%. eso, perdóname. La media de la liga ellos son el 45. Y luego, realmente, bueno, en lo otro estaban más o menos en la media, ¿no? En rebotes y eso, pero, joder, dejar a tus rivales en un 45,5 exactamente, realmente es un muy buen porcentaje y ahí es donde cimentaron. Y yo, bueno, siempre lo hemos comentado tú y yo la verdad que me parece que los equipos que son mejores, o sea que su punto fuerte es la defensa, yo creo que tienen más posibilidades de luego a la hora de llegar a playoff, porque evidentemente en playoff nadie te deja meter 115 puntos de media. Primero porque el ritmo se baja y segundo porque todo el mundo, casi todos van con el cuchillo entre los dientes en defensa. Entonces si tú estás acostumbrado, pues te es más fácil
desarrollar ese juego de playoff. Eso es. Entonces estamos hablando de un equipo que, como bien has dicho, era el primero en rating defensivo, cuarto en puntos recibidos y bueno, a partir de ahí es donde se cimentó el éxito sin duda de la temporada de los Sixers, porque toda esa actividad defensiva, los robos de balón, los tapones, permitían correr y a partir de ahí era donde aplastaban a los equipos con parciales de 8-0, 10-0 en muchísimos partidos y bueno, una mejoría fundamental, sobre todo teniendo en cuenta lo que luego iban a ser los playoffs, donde ahí, que tú y yo también lo hemos hablado bastante, se ganan los partidos por la defensa, ¿no? O por lo menos las series se ganan por la defensa más que por el ataque y desde luego se veía que el equipo estaba preparado para dar un paso más en playoffs y generó el estar luchando al final, hasta el final con los Celtics, perdón, aunque les hiciera perder la ventaja de campo en un posible enfrentamiento como luego se dio con Boston. El equipo empezó los playoffs, o sea, acabó la temporada regular y empezó los playoffs con la moral a tope y se vio, vamos, en una serie buenísima que ya comentaremos con los Celtics del primer año de la River. Para terminar, dos datos curiosos. El primero es que solo Julius Erving jugó el All-Star, mientras que Celtics tuvo 3, aunque Cowens no llegó a jugar al final por lesión. Los Hawks tuvieron 3 jugadores, como ya hemos comentado. Y bueno, en el oeste Lakers 2 y Sonics 2, por ejemplo. La verdad es que es cierto que si tú los ves, pues dices a quién más metes, ¿no? Porque Morichix tenía unas estadísticas relativamente modestas, quizá Darrell Dawkins, ¿no? Pero tampoco destacaba tanto. Bobby Jones era suplente y era más defensa. Y bueno, Caldwell Jones pues era un jugador que reboteó muy bien este año, 12 rebotes, pero no destacaba, yo creo que no tenía nivel All-Star, y Doc Collins estuvo ganado. Entonces puede tener cierto sentido, pero que me parece curioso. Y luego el tema de los triples, para que veamos, aunque lo hemos comentado al inicio del programa, la nueva regla y cómo ha ido evolucionando a lo largo, pero ellos hicieron 27 de 125 en tiros de 3, un 22%, y Henry Bibi, que se supone que era el especialista, ¿no?, hizo 11 de 52, un 21%, para que veamos cómo, ¿no?, cómo ha evolucionado el tema del baloncesto. Bueno, eran uno de los peores equipos de la liga en triples, pero bueno, me ha resultado curioso. Pues nada, con esto finalizamos los Celtics. Los Sixers. Pues le hemos dado un repasito a estos Sixers. Esperemos que os haya interesado y nada, lo dicho, yo uno de nuestros equipos favoritos, Manuel. Sí, sin duda. Aparte tiene unos jugadores que lo iremos viendo: el Doctor, Morris Chicks, Gorilla Dawkins, Bobby Jones. Ya hemos dicho, está por ahí Chuck Daly. La verdad que sí, un equipo que vamos a hablar muchísimo de él, bueno, y en los playoffs, en estos playoffs por supuesto, pero en las siguientes temporadas, y bueno, a seguir con el ritmo. Sí, iremos viendo la evolución porque, vamos, la primera mitad de los 80 pues es un auténtico coco en la liga. Pues nada, ¿dónde pueden encontrarnos los amigos que quieran decirnos algo? Antes de encontrarnos, quiero comentar los mensajes que nos han dejado, José Manuel. Correcto, en iVoox. Nuestro amigo Pepe1975 nos dice: vaya efecto que tuvo Lanier, que ya hablamos de él con los Bucks, lo que puede hacer un buen movimiento a mitad de temporada, y qué grande Don Nelson, siempre al ataque. La verdad es que, bueno, ya lo hemos dicho, y en Twitter hemos hecho un hilito sobre esto, que el impacto, lo contaba, fue absolutamente demoledor, y la verdad que fue muy inteligente. Y bueno, en esa época Don Nelson, lo hemos contado con los Bucks, no era tanto el Run TMC, ¿no?, de Golden, sino que los Bucks era un equipo súper completo y yo diría que incluso más fuerte atrás que un poquito en ataque, ¿no? Sí, yo creo que traía un poco más las enseñanzas de su etapa todavía de jugador en los Celtics, del juego de equipo más ordenado, y luego ya iría desarrollando su estilo propio, pero ya un poco más avanzada la década. Eso es.
También en el episodio anterior Pepe nos regaña un poquito, ¿no? Dice, habláis poco de Jim Paxson, el hermano del de los Bulls de los 3 primeros anillos de Jordan, jugadorazo histórico de los Blazers. No tuvo un temporadón de novato, pero hasta la explosión de Drexler fue la cara de la franquicia. Bueno, ya le respondimos que tiene toda la razón, pero que realmente en esta temporada que estamos comentando fue marginal, ¿no? Luego vamos a hablar mucho de él. Fue muy, muy el típico rookie Eso. que tiene que ganarse sus minutos y bueno, ya veremos que es a partir de la temporada siguiente cuando empieza a demostrar eso, el jugadorazo que era. O sea, tiene la camiseta retirada, creo, en Portland, si no me equivoco, 2 veces All-Star y un tío con mucha clase y que luego acabó su carrera en los Celtics. O sea, que bueno, le recorreremos a lo largo de los 80, que no dude de nosotros. Sí. Le dedicaremos el tiempo que merece porque era un jugadorazo de la liga. Como diría el gran Andrés Montes, raza blanca tirador. Correcto. Luego Pace and Space nos dice, muy interesante cada programa. Esto no nos hincha el pecho. Vaya historia la de Billy Ray Bates, muy típica de la NBA, sobre todo en esos años. Escucho el programa con papel y bolígrafo en mano para apuntar nombres para luego buscar su historia. Enhorabuena por esta gran iniciativa. La verdad que no se nos caen las lágrimas porque somos duros como John Wayne, pero esto es lo que debería escribirnos cada oyente, ¿no? Sí, feos, fuertes y formales. Exacto, o sea, sobre todo lo primero. Sobre todo lo primero. Pero nada, o sea, se agradece todo esto, la verdad. Sí. Y ya hemos respondido que, por supuesto, nosotros no lo decimos por ser vanidosos ni chuletas, pero realmente hemos investigado muchísimo y tenemos mucho material que realmente a la hora de hablarlo intentamos condensar y dar todo lo que podemos, pero hay muchas cosas que dejamos y cualquier persona que tenga alguna duda e interés, oye, que nos lo consulte si lo sabemos bien y si no, pues bueno, haremos por investigar para poder averiguarlo. Sí, tiempo le hemos dedicado, pero vamos, que no somos profesionales de esto, iremos mejorando. Exacto. A la hora de exponerlo, o eso espero. Vamos. Eso esperamos. Sí. Luego también Deonis GP dice, también para bucear por internet y buscar cosas de Phil Ford, un jugador que desconocía y resulta que parecía que iba para superestrella en esa época. Bueno, ya hemos comentado Phil Ford y lo vamos a ver, ¿no? Creo que Phil Ford es el caso para ver lo difícil que es triunfar en la NBA, ¿no, José Manuel? Se pueden tener todas las condiciones, se puede ser un currela, como era Phil Ford, y no triunfar, ¿no? Por X sí, bueno, el tema es durar también. O sea, este era una explosión, pero bueno, yo creo que llegó un poco también el momento inadecuado, ¿no? Porque cuando venía de ser rookie del año, de repente aparecen Magic Johnson, Larry Bird, y él se queda en un equipo como Kansas City con poca exposición. Y bueno, luego le pasó lo que le pasó, que ya lo contaremos, que ya hicimos un hilo también de él en Twitter. Pero igual si hubiera llegado 2 años antes a la liga, si hubiera sido igual el número 1 del 76, que fue John Lucas, ¿no? Si él hubiera sido el rookie ese año, igual le hubiera dado tiempo a centrarse un poco más, pero yo creo que es que le pasaron por la derecha y por la izquierda a otros jugadores jóvenes y el juego cambió radicalmente y se quedó ahí un poco en tierra de nadie, pero vamos, si se busca en internet lo que se decía de él en el 78, 79, 80, era, vamos, te piensas que te están hablando de un jugador de los 10 mejores de la historia, vamos. Sí. Una cosa bastante sorprendente lo que decía este oyente, que no es un jugador que sea muy conocido si no estás si no estás muy metido en la historia de la NBA, pero en su momento se hablaba de él maravillas. Sí, de hecho yo creo que cuando alguien habla de Phil Ford lo confunde, como había pasado durante alguna grabación, con Chris Ford, ¿no? El de los Celtics. Claro, un señor con un bigote precioso, pero no se parecían en nada entre ellos, ni en su juego ni en nada. Y otro de nuestros comentaristas habituales, Emilio, que en este caso firma como Emilio 281278, que deduzco que es su fecha de nacimiento,
a los Sherlock Holmes. Eres Sherlock. Has visto, ¿no? Y dice, vaya historia la de Billy Ray Bates. Algo había oído, pero lo tenía totalmente fuera de radar y me he puesto a buscar por internet cosas de él. Alucinante. De nuevo, muy interesante el programa. Bueno, igual que ha comentado Pace and Space, de Billy Ray Bates vamos a hablar largo y tendido, más que nada porque va a durar muy poco en la NBA. Hablaremos cuando se retire. Y este hombre tiene un libro, porque luego se va a Filipinas, está metido en temas de drogas, bueno, la verdad que un personaje, pero ya hemos dicho una bestia. Y este yo creo que sí tenía madera de, no sé si de top 10 de la historia, pero un tío para ser top 50 y para estar en la liga 10-15 años, pero claro, él venía con unos déficits culturales sí. Y de todo, ya hemos dicho que no sabía leer, de juego pues supongo que lo justo, y la verdad que era yo creo que es eso, un pura sangre, y vamos a hablar de él, y la verdad que bueno, había bastantes historias y parecidas, y bueno, una pena. Y poco más, bueno, agradecer también en Twitter todos los likes, todos los retweets, todos los comentarios, porque la verdad que volvemos a decir, ¿no? Nos hace mucha ilusión y nos gusta mucho. Quiero leer solo uno que nos ha hecho especial ilusión, José Manuel, que es de Manuel SM, @Manuel_Cordes, que dice: este podcast fantástico. Todo buen amante del básquet debería visitarlo. Historia apasionante del básquet, con rigor y erudición. Gracias por vuestra labor y ánimo. Que la verdad que bueno, lo hice sobre el audio, el último, ¿no? De los Bucks. Y la verdad que, bueno, eso de erudición, nunca pensé que mi nombre pudiera estar ligado a ese... Yo tampoco. A esa palabra. Pero bueno, oye, nunca es tarde si la dicha es buena. Y bueno, ya a finalizar, ¿dónde nos pueden encontrar, no? Ya lo hemos dicho en Twitter, @erabaloncesto, en el correo electrógeno erabaloncesto@gmail.com, y bueno, aunque nos estarán escuchando por iVoox, decir que estamos también en Spotify y en iTunes de Apple, por si en los podcasts de Apple, por si alguien prefiere escucharlo por allí. Y poco más. Con esto nos despedimos, José Manuel. Pues sí, esperemos que a la gente gustado y nos escuchamos próximamente por todos estos sitios que ha comentado Manuel. Un saludo a todos y hasta la próxima.